Ahora les voy a mostrar los ejemplos de una estructura de una entrevista semiestructurada. Entonces, les voy a mostrar este ejemplo de entrevista. Dice, parte sobre el compromiso político del activista. Es decir, es semiestructurada, entonces no tiene preguntas como tal, sino que tiene temas, ¿sí? Temas o ítems que yo como investigador tengo que tener en cuenta a la hora de preguntar. Entonces, el diseño está, por ejemplo, entonces el adoctrinamiento, el proselitismo, el compromiso político, y en cada una de ellas está como las características que yo necesito ahondar, pero no hay preguntas como en la anterior. En la anterior habían preguntas referentes a mi tema. Aquí está ordenado lógicamente los temas que yo quiero abordar con la persona, pero no hay preguntas como tal. Entonces es una conversación que se hace, y aquí en este ejemplo de entrevista, cuando estamos haciendo entrevistas semiestructuradas, es mucho mayor el énfasis en la preparación del entrevistador. El entrevistador tiene que tener un muy buen marco teórico para saber y un buen referente teórico para saber qué voy a preguntar, en qué orden voy a trabajar mis categorías teóricas, qué de esas categorías teóricas necesito ahondar. Y es la experticia del investigador y todo su bagaje teórico quien permite ordenar el conocimiento y permite indagar lo correcto para que ese dato que estoy recogiendo en la entrevista sea suficiente para mi investigación. Entonces, para la entrevista semiestructurada, entonces hay una preparación también, ¿sí? Lo que yo les estaba contando ahorita. Hay una preparación del entrevistador, una preparación del rol del entrevistador, una adecuación del entrevistador, que se hace mediante toda esa parte que estábamos conversando sobre todo ese componente teórico, investigativo, metodológico de los objetivos y esa lógica investigativa que teníamos que tener preparado antes de hacer la entrevista. Preparación del guión. Hay que preparar el guión que necesito referente a las temáticas que estoy trabajando. Hay que conocer perfectamente el guión y objetivos de la entrevista para poder que no tengamos que recurrir al guión, porque si yo estoy con la persona que le estoy entrevistando, que estoy dando la entrevista, haciendo la entrevista, y todo el tiempo estoy mirando el guión, leyendo como el guión, no se hace como una conversación, no se ve natural. Y eso que no se hace natural, se rompe una condición primero, pues de disfrute del proceso, y segundo, de que la persona naturalmente también pueda opinar y dar su punto de vista frente a lo que le estoy preguntando. Porque si él me ve inseguro, me ve que no puedo hacer la pregunta sin necesidad de mirarlo, pues entonces él también se va a poner nervioso o va a ser más cortante aún frente a las preguntas que yo le hago. Conocer en la medida de lo posible al entrevistado. Entonces, ¿qué significa eso? Yo no voy a ciegas a hacer la entrevista. Yo debo preguntarle a la persona, cuando yo voy a pedir, a solicitar la entrevista, que me dé autorización para hacer la entrevista, yo debo conocer un poco a esa persona, qué hace, dónde trabaja, dónde labora, algunos hobbies, cosas que sean importantes para él, si tiene familia, si tiene hijos, si tiene mascotas, cosas que nos acerquen para poder que realmente haya una conversación. Generalmente eso no pasa en la encuesta. En la parte cuantitativa, a usted le suben una encuesta y usted coloca las respuestas y usted no tiene que conocer a nadie. Ni le interesa a esa persona, le interesa el dato, ¿sí? Mientras que en la investigación cualitativa, recordemos que lo que interesa es el otro, es el sujeto. El dato es producto de esa interacción con el sujeto. No es el dato por el dato.
es el dato dentro de la interacción que yo hago con ese sujeto. No quiere decir que si yo no lo conozco no puedo hacer la entrevista, no. Quiere decir que si usted va a empezar la entrevista y aún no conoce a la persona, haga preguntas para romper el hielo. Haga preguntas básicas de lo que le gusta, hace cuánto es profesor, hace cuánto pertenece a la red, qué tipo de música le gusta, por qué decidió estudiar esa carrera y no otra. Muchas otras preguntas que le permitan al entrevistado romper ese hielo con el investigador y pueda abrirse un poquito más en ese proceso. Preparación del contacto. Elegir muy bien el canal del contacto. Pues nosotros en la virtualidad, con la pandemia, tuvimos inconvenientes, pues para los que estuvimos realizando investigaciones durante la pandemia, pues teníamos la dificultad de poder presencialmente hacer una entrevista. Entonces nos tocó diferentes medios para hacerla. Sin embargo, hay que elegir muy bien ese canal. Si es un canal directo, si es por intermediario, si es por teléfono, si es por plataformas. Todo eso es importante tenerlo en cuenta para poder tener un buen acercamiento de la información. La explicación preliminar. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de la entrevista que diseñé en el doctorado, en la que apliqué recientemente. Y cómo hace ese rompimiento, esa parte de explicaciones preliminares para poder nosotros llevar a cabo ese proceso. Preparación del encuentro. Entonces hay que seleccionar bien el lugar y el momento del encuentro. Generalmente, cuando se hace investigación con los docentes, hay que ser muy susceptibles en el momento en que se llega. Si yo llego a un salón y el profesor está dando clase, él no me va a recibir de la misma manera. Si yo voy a entrevistar al director y él está ocupado en una reunión, él no me va a conceder, no me va a responder de la misma manera. Si la persona está enferma, si tiene alguna dificultad, si no se siente bien hoy, él no me va a responder de la misma manera. Entonces tenemos que ser muy claros en eso, no es preguntar por preguntar, porque generalmente a veces creemos que la entrevista no es lo más fácil y salimos de ella. Es una parte muy esencial en la investigación cualitativa. Aclarar el modo en que se va a registrar la información. Les iba a mostrar, voy a mirar por acá donde está ese proceso. Les iba a mostrar, hablando de esa parte, el consentimiento informado. Entonces, es muy importante nosotros aquí en Colombia, y que yo creo que en toda parte a nivel internacional también se maneja, el consentimiento informado es una parte importante de la entrevista, donde yo le digo a la persona que voy a entrevistar el propósito. Entonces, por ejemplo, yo les presento la mía, donde dice el propósito de esta ficha de consentimiento es poder proveer a los participantes de esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes, ¿sí? Entonces ahí yo le voy enumerando y le voy diciendo a la persona qué proceso de investigación estamos, qué voy a hacer con esos datos que yo tengo, qué confiabilidad y qué nivel de privacidad tiene esa información, donde yo tranquilizo a la persona y yo le digo, esa información que usted me está dando es solamente y exclusivamente para uso investigativo, no es para uso de divulgación, de chisme, sino que es un proceso muy serio, donde los datos son específicos. E incluso, generalmente uno les dice a los que estaba entrevistando que no, esos nombres generalmente no aparecen en ningún tipo, en ningún momento en la investigación, para pues, proteger dentro del marco ético de la investigación, proteger toda su identidad, proteger toda su integridad y para que ellos se sientan seguros en ese proceso. Hay muchos tipos de consentimiento informado, donde ellos dan una aceptación de ser grabados, de las preguntas que se le hacen, ¿sí? Vamos a pensar
en esas limitaciones y en esas dificultades que ocurren en la conducción de la entrevista. La principal dificultad es hacer hablar al entrevistado, conseguir fluidez, crear un clima de confianza. Les he dado tips pequeños para poder generar ese vínculo. La entrevista debe entenderse como un proceso de interacción social, no como un encuentro solamente profesional. Generalmente se da en ocasiones donde el investigador va con muchísimo afán de terminar un proceso y utiliza a la persona que le está haciendo la entrevista y le demuestra ese afán. Entonces, es como cuando uno no quiere salirse del proceso y entonces sálgase rápido, dígame rápido lo que yo quiero escuchar, porque yo tengo el afán de que usted me diga lo que yo necesito. Entonces, recordemos, nosotros, el doctor Cristian y yo hemos hecho énfasis en este curso de que la investigación cualitativa es lo más importante. Y Cristian lo decía en la semana anterior, lo dijo una frase muy bonita, y es que la investigación cualitativa humaniza la ciencia. Y no podemos caer en investigación cualitativa en hacer lo contrario, ¿sí? De que nosotros veamos solo datos y no veamos personas. La empatía y la capacidad de adaptación son esenciales por parte del entrevistador. Y es allí, a veces generalmente se da que incluso pueden haber procesos de duelo, procesos, por ejemplo, me pasó en la investigación anterior donde un profesor decía, yo no quiero ser profesor, yo nunca quise ser profesor, estoy aquí porque no conseguí trabajo, porque no tuve más opción y tuve la palanca política y me metió aquí. Y él hizo pues su duelo de frustración referente a toda su profesión y todo lo que estaba haciendo, todo su aspecto vocacional. Entonces, generalmente no era mi intención, yo estoy preguntando por la clase, pero generalmente la persona puede abrirse en diferentes aspectos y que merece ser escuchada. No vamos a de pronto dar una opinión, no va a ser incluida en la investigación. Hay muchas cosas que nosotros como investigadores omitimos porque son muy personales y no tienen nada que ver con la investigación, pero sí podemos escucharlos. Aquí les quiero mostrar más o menos como qué tipo de preguntas se pueden hacer dentro de en la conducción o en el manejo de una entrevista cualitativa. Las primarias, hay preguntas que son básicas, que son las descriptivas. ¿Cómo definirías la violencia de género? ¿Qué piensas sobre? ¿Qué harías tú? Sí, que son muy descriptivas y permiten que la persona describa una situación, una acción, un pensamiento. Las estructurales, que son las que están relacionadas con un poquito más de esa unión entre lo que él piensa y lo que realmente hace. Por ejemplo, ¿crees que existen distintos tipos de violencia de género? ¿Cuáles son las causas que explican los distintos tipos? Ya mire que la pregunta es más estructurada y le permite al entrevistado poner en juego lo que sabe. Si él responde, si él da ejemplos, si él explica, si él define, entonces nosotros ya con eso son datos y son insumos muy válidos para la investigación. También hay preguntas de contraste. ¿Qué diferencias crees que existe entre la violencia psicológica y la física? ¿Crees que los tipos de violencia de género han evolucionado en los últimos años? Estos tres tipos de preguntas deben ir en una entrevista, ¿sí? Las podemos preparar, las podemos hacer, pero generalmente debemos partir de unas preguntas descriptivas hasta lograr preguntas de contraste, ¿sí? ¿Para qué? Para que la persona que me está dando su opinión me dé todo su bagaje, toda su accionar, toda su vivencia, su experiencia referente a lo que yo estoy preguntando. Y también vienen preguntas secundarias que articulan y profundizan
los temas pues que yo estoy haciendo en la primaria, en las preguntas primarias. Esas preguntas secundarias generalmente son las que nosotros, cuando él nos está dando una respuesta, nosotros le hacemos una pregunta adicional. Bueno, y si tú has vivido de pronto algún tipo de violencia de género, o tú has sido víctima, o tú has visto, conoces, o depende de lo que la persona me está preguntando, las preguntas secundarias van surgiendo a partir de esa conversación.